Nunca imaginei que o maior golpe de minha vida viria justamente de minha própria família. Minha esposa, Sara, no podía tener hijos, y por eso adoptamos a Ashley cuando ella tenía apenas 2 años. Siempre pensé que estábamos construyendo un hogar amoroso, aunque con el tiempo noté que Sara volcaba toda su atención en nuestra hija. Yo, como profesor universitario, a veces me sentía un invitado en mi propia casa, pero jamás sospeché que algo tan terrible podría ocurrir. El día que cambió todo fue el cumpleaños número 18 de Ashley. Ella salió corriendo de mi despacho gritando que yo la había maltratado. De inmediato, Sara respaldó su historia sin titubear. Fue como un golpe en el pecho. Todo mi mundo se desmoronó. Fui denunciado, suspendido de mi trabajo y señalado públicamente. Mis estudiantes, que antes me admiraban, me dieron la espalda. Amigos y colegas me veían como a un monstruo. Acabé pagando una fuerte indemnización y finalmente Sara se divorció de mí, llevándose lo poco que aún conservaba. Totalmente arruinado, viví momentos de profunda desesperación. Fue como vagar por una pesadilla de la que no podía despertar. Sin embargo, de un modo inexplicable, un día abrí los ojos y descubrí que había regresado al momento exacto del cumpleaños de Ashley, antes de que todo saliera mal. Papá, ya es mi cumpleaños número 18. ¿Qué me compraste?, preguntó Ashley con la misma ilusión de siempre, sujetándome del brazo. Sentí un escalofrío. Todo parecía repetirse, pero esta vez tenía la oportunidad de ver la verdad antes de que sucediera otra vez. Para mi sorpresa, observé a Ashley y noté su parecido con Sara. Me di cuenta de que había detalles que siempre me pasaron desapercibidos. Desde que la adoptamos, Ashley creció bajo los cuidados excesivos de mi esposa, quien incluso le dio su propio apellido. Ahora sospechaba que algo muy turbio se escondía tras esa apariencia de familia perfecta. Esa misma tarde, Sara le regaló a Ashley un hermoso vestido. Recordé que, la primera vez, con ese vestido se desató la acusación que arruinó mi vida, pero ahora estaba decidido a no dejarme engañar. En lugar de dejar todo al azar, fui a una tienda cercana y compré discretamente cámaras ocultas y un sistema para grabar audio desde mi teléfono. Instalé todo en mi despacho, donde sospechaba que se desarrollaría la supuesta escena que me incriminaría. No iba a permitir que volvieran a arruinarme. Cuando llegó la hora de la fiesta, la casa se llenó de familiares, amigos y hasta colegas de la universidad. Ashley, con su actitud dulce de siempre, intentó convencerme de que tomara un té que Sara preparó especialmente para mí. La primera vez que pasé por esto, recuerdo haber sentido un mareo extraño, pero ahora estaba alerta. Fingí beber y lo derramé discretamente. En ese instante, vi la mirada de Sara y Ashley, mezcla de sorpresa y fastidio. Algo tramaban. Decidí actuar con calma, haciéndoles creer que no sospechaba nada. Ashley se acercó, supuestamente para ayudarme a descansar en mi estudio. Mientras me hacía el favor de acompañarme, se aseguró de que me viera aturdido. Sin embargo, gracias a mi previsión, no me afectó ninguna sustancia. Me hice el dormido, cerrando los ojos, y escuché cómo Ashley llamaba a Sara. Mamá, está casi inconsciente. Funciona igual que la vez anterior, susurró Ashley. Perfecto. Recuerda lo que practicamos. Ve donde tu abuelo y dile que John te ha estado maltratando desde hace tiempo. Con todos aquí te creerán. En ese momento, entendí la cruel verdad. Querían acusarme de abusos para quitarme mi herencia familiar. Mis padres jamás aprobaron mi matrimonio con Sara, y cuando murieron, me dejaron una casa en el centro de la ciudad que valía millones. Sara nunca figuró en el testamento, lo que había generado resentimientos. Ahora, con Ashley cumpliendo 18 años, planeaban usar la acusación contra mí para llevarse todo. Reuní coraje y me incorporé de golpe, sosteniendo mi teléfono como prueba. Había grabado cada palabra. No será tan fácil esta vez, declaré con firmeza. En ese momento, varios invitados entraron al estudio, incluyendo el rector de la universidad, quien me había suspendido en la línea de tiempo anterior. Sara y Ashley enmudecieron al verme de pie, consciente y con mi celular emitiendo la transmisión en vivo de lo que acababa de grabar. Lo siento, pero ya he llamado a la policía. Llegarán en cualquier momento, anuncié, sin apartar la vista de ellas. Ashley comenzó a llorar de inmediato, asegurando que todo era un malentendido. Sara, fingiendo indignación, gritaba que yo quería dañar la reputación de la familia, pero los audios y las imágenes no mentían. Los invitados, que antes se hubieran mostrado dispuestos a creer en su versión, se quedaron boquiabiertos ante la evidencia. Mientras la situación se tensaba, me sentí liberado. Después de tanto dolor en la línea de tiempo original, esta segunda oportunidad me permitió recuperar mi dignidad. Dejé que la justicia hiciera su trabajo, dispuesto a defenderme de las falsas acusaciones. La noche avanzó con policías tomando declaraciones, peritos revisando mis grabaciones y algunos familiares tratando de entender cómo Sara y Ashley habían llegado tan lejos. Al final, recuperé la voz que me habían arrebatado. Me di cuenta de que, aunque aquella conspiración era aterradora, al fin podía enfrentarla con pruebas sólidas. Esta vez, no hubo ruina ni vergüenza pública para mí. La verdad salió a la luz, y aunque dolió descubrir que las personas en quienes más confiaba habían planeado destruirme, comprendí que renacer no se trata solo de volver a vivir un momento, sino de tener la fortaleza para cambiar tu destino cuando te das cuenta de tus errores y, sobre todo, de la traición de quienes creías amar. Había un silencio inquietante en la sala mientras Sara y Ashley intentaban mantener su fachada de inocencia. El rector, aún sorprendido, se mantuvo a un lado, sujetando a su nieta con gesto de incertidumbre. No podían imaginar que yo ya había previsto cada uno de sus pasos. Aparenté seguir aturdido por la sustancia que habían intentado hacerme ingerir, pero me incorporé poco a poco. Con mi teléfono en alto, anuncié con firmeza: la policía no solo viene en camino, sino que también tengo pruebas. Grabé todo, desde el momento en que intentaron drogarme hasta su pequeña confesión. Las dos palidecieron de inmediato. Ashley, usando el tono suplicante de siempre, se escudaba en gritos y lágrimas. No es verdad, abuelo.
Papá siempre me odió y quiere deshacerse de mí. Sarah, por su parte, se aproximó al rector, fingiendo una preocupación bondadosa. John está enfermo, ha tenido problemas de ira durante años. Tal vez todo esto sea un delirio de su mente perturbada. Sin embargo, la multitud de invitados empezaba a murmurar entre sí. Algunos habían presenciado mi trayectoria como profesor y sabían que, en casa, rara vez alzaba la voz. Ahora, otros comenzaban a cuestionar la versión de Sarah y Ashley. Si lo que dices es cierto, respondí con tono calmo. Veamos las grabaciones. Hay suficientes cámaras en la casa para aclarar quién está diciendo la verdad. Frente a la insistencia de muchos invitados, Sarah vaciló. Intentó una última estratagema al susurrar algo al oído de Ashley, quien rompió en llanto. Está bien, lo hicimos, pero fue porque él nos maltrataba, exclamó con un dramatismo estudiado. Nos amenazaba, no sabíamos qué hacer. El rector, sintiendo la presión de tantas historias diferentes, intervino con seriedad. ¿Por qué no lo denunciaste antes, Ashley? Por miedo, respondió secándose las lágrimas con fingida desesperación. Nos decía que, si hablábamos, nos haría daño. Yo escuchaba en silencio, conteniendo la indignación. Finalmente, el inconfundible sonido de las sirenas anunció la llegada de la policía. Ashley se aferró a su abuelo rogándole que no la dejara ir a la cárcel, pero esta vez el rector ya no la consoló. Su mirada viajaba entre ella, Sarah y yo, sin encontrar coherencia en la farsa. Quiero ver esas grabaciones, exigió con un tono de voz firme. Con gusto, respondí conectando mi teléfono al televisor para reproducir el video más reciente. Las imágenes demostraban lo ocurrido, los comentarios de Sarah y Ashley, hablando de mi herencia, la evidencia de que habían manipulado su propia ropa para fingir un ataque, y la clara intención de drogarme para incriminarme. Ante las evidencias, varios invitados dieron un paso atrás, conmocionados. Ashley dejó de llorar en el acto, como si se hubiera apagado un interruptor. Sin rodeos, gritó con voz temblorosa. «Esto es ilegal, no puedes grabarnos sin permiso». Mantuve la compostura. Lo es cuando se busca proteger a alguien de un delito. En este caso, la ley me ampara. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y entraron dos policías. ¿Usted es John Michel?, preguntó uno. Sí, oficial, soy yo, respondí. ¿Fue quien reportó un intento de incriminación y posible envenenamiento? Continuó. Asentí y señalé la pantalla. Aquí están todas las pruebas. Y si lo estiman necesario, pueden analizar mi sangre para confirmar la sustancia que me dieron. Los policías miraron el video y luego se dirigieron a Sarah y Ashley. Quedan detenidas por intento de fraude, difamación y posible envenenamiento. Presas de la desesperación, Ashley se soltó del rector para abalanzarse contra mí, gritando toda clase de insultos. Uno de los agentes la contuvo y le colocó esposas. «¡Suéltenme! ¡Soy menor de edad!», aulló. «Cumpliste 18 años hoy, de modo que eres plenamente responsable de tus actos», respondió el oficial con tono neutral. Sarah también resistió, pero terminó esposada. Me miró con ojos llenos de rabia y al mismo tiempo una supuesta lástima. «¿Realmente vas a permitir que nos lleven?», me preguntó en un murmullo agónico. Me acerqué lo suficiente para que escuchara mi respuesta. «Ustedes eligieron este camino. Yo solo me aseguré de no ser su víctima otra vez». Sin más, los agentes escoltaron a ambas hacia la patrulla. Al cerrarse la puerta del vehículo policial, percibí un inesperado vacío interior. Había tardado años en descubrir su engaño y finalmente la verdad salía a la luz. La verdad, de algún modo, pensé que sentiría alivio, pero lo que experimentaba era un cansancio abrumador. El rector me observaba, inmerso en su propia conmoción. Toda mi vida pensé que conocía a mi hija y a mi nieta. Ahora, en un solo día, se desmorona todo. Lo comprendía. Para él, Sarah era la hija ejemplar. Para Ashley, siempre fue el abuelo amoroso. Y de pronto, debía afrontar que ambas habían tejido un plan tan cruel. La verdad siempre estuvo ahí, solo que decidimos ignorarla, comenté, mientras el rector asentía con la mirada perdida. En la sala reinaba un silencio denso. Algunos invitados se apresuraban a marcharse, sin saber bien qué decir. El pastel de cumpleaños seguía sobre la mesa, con el nombre de Ashley en letras doradas, casi intacto, aunque todos sabíamos que aquel festejo había acabado de la peor manera. «Creo que la fiesta ha terminado», dije en voz baja. Poco a poco, la casa se vació. Cuando la puerta principal se cerró y me quedé a solas con el rector, sentí la magnitud de lo sucedido. No existía una celebración, ni familia, ni matrimonio. Había vencido en la peor batalla de mi vida, pero a un costo emocional altísimo. «Lo siento, John. Si todo es verdad, lamento no haber visto las señales a tiempo», balbuceó el rector. No tenía nada que responder. Tan solo caminé hacia la ventana, contemplando las luces rojas y azules que se alejaban con Sarah y Ashley en el interior de aquella patrulla. Sí, había detenido la injusticia, pero en ese instante, lo único que podía sentir era un profundo cansancio y la conciencia de que, tras la máscara de la traición, uno nunca vuelve a ser el mismo. Ashley siempre había sido la nieta predilecta de la familia, la joven en la que todos confiaban y a quien veían como un modelo a seguir. Sin embargo, la verdad emergió de manera implacable, rompiendo con todo lo que se creía de ella. Tras un largo silencio, el rector se puso de pie y se dirigió a la salida. Se detuvo un momento en el umbral para lanzarme una mirada cargada de pesar. «No sé qué sucederá en adelante, John», murmuró, «pero haré lo que sea necesario para remediar este desastre». Simplemente asentí, sin encontrar palabras. Cuando partió, la casa quedó envuelta en una atmósfera pesada y opresiva. Me dirigí a la sala de estar y me dejé caer en el sofá, exhausto. No tenía idea de cuánto tiempo estuve sumido en ese letargo, hasta que el zumbido de mi teléfono me obligó a volver a la realidad. Al ver un número desconocido, dudé antes de responder, pero finalmente deslicé el dedo por la pantalla. «¿John Michel?», dijo una voz firme al otro lado. «Sí, ¿quién habla?». «Aquí el detective Ramírez. Necesito que venga a la comisaría cuanto antes. Encontramos información relevante sobre el caso de Sarah y Ashley. No puedo dar detalles por teléfono». El tono serio del detective me provocó un mal presentimiento. Traté de indagar más, pero él insistió en que lo mejor era hablar en persona. Terminé la llamada, me puse un abrigo y salí de inmediato. La estación de policía se encontraba a unos pocos minutos. Un oficial me escoltó hasta una pequeña oficina ubicada al fondo de un largo pasillo. Al entrar, me recibió un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano y un gesto adusto. «Por favor, tome asiento, señor Michel», indicó con un ademán hacia la silla frente a su escritorio. «¿De qué se trata todo esto?», pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba. El detective deslizó un sobre hacia mí. «Este paquete llegó hace aproximadamente
aproximadamente una hora, dejado por un mensajero anónimo. Su contenido cambia por completo el rumbo de la investigación. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro encontré varias fotografías y una pequeña memoria USB. Cuando revisé las imágenes, el mundo pareció tambalearse bajo mis pies. Eran fotos mías, de mi casa, de mi estudio. Alguien había estado siguiendo cada uno de mis pasos sin que yo lo notara. Algunas instantáneas mostraban momentos cotidianos e incluso privados, lo cual me provocó un nudo en la garganta. ¿Qué significa esto?, susurré. El detective Ramírez mantenía una expresión imperturbable. En la memoria USB descubrimos grabaciones de Ashley conversando con otra persona. Lo más preocupante es que esas conversaciones revelan un plan mucho más extenso. No estamos ante una simple acusación falsa. Hay alguien más implicado que parece mover los hilos desde las sombras. El detective encendió su laptop para reproducir uno de los audios. Reconocí enseguida la voz de Ashley en un tono gélido y calculador. Todo avanza según lo previsto. Pronto no tendrá escapatoria. Luego irrumpió la voz de un hombre desconocido. Asegúrate de que no sospeche nada. Mientras el dinero quede a nuestro nombre, el resto no importa. El estómago se me encogió. ¿Quién es ese tipo?, pregunté desesperado. Ramírez negó con la cabeza. Aún no lo sabemos, pero lo que sí está claro es que usted sigue corriendo peligro. Una oleada de angustia me recorrió. Yo creía que todo había terminado cuando se destaparon las acusaciones falsas de Sarah y Ashley, pero estas pruebas indicaban algo todavía más turbio. Necesito protección, exigí, elevando la voz. No pienso quedarme de brazos cruzados. Ya tomamos medidas de seguridad, pero le pido que permanezca atento a cualquier situación extraña, respondió el detective. Aún ignoramos cuán lejos puede llegar esto, asentí, aturdido por la cantidad de información. ¿Podré llevarme las fotos?, pregunté, con la esperanza de analizarlas por mi cuenta. Son evidencia, así que no. Sin embargo, le daremos copias digitales. Hay algo más. El detective Ramírez mantuvo la mirada fija en mí. Revisamos las cámaras de seguridad de la estación. El mensajero que dejó el paquete ocultó su rostro, pero llevaba un anillo con un símbolo muy peculiar. Un cuervo. El solo mencionar aquel detalle me heló la sangre. Sentí un presentimiento oscuro, como si se me escapara una pieza clave. ¿Un cuervo?, repetí en voz baja. Sí, tengo la impresión de que esto está apenas comenzando, aseguró Ramírez con un deje de preocupación. Salí de la comisaría con la mente revuelta. El frío nocturno me calaba hasta los huesos, y no podía sacudirme la sensación de que alguien me observaba. Me estremecía al recordar las fotos de mi hogar y de mí mismo durmiendo en el sofá. No había nada más aterrador que saber que un desconocido me había estado vigilando sin que yo lo notara. En lugar de ir directo a casa, decidí tomar un desvío. No podía encerrarme en mi propia casa con tanta incertidumbre. Necesitaba ayuda para desenmascarar a la mente maestra de esta conspiración. Mi primer impulso fue buscar al abogado que había contratado al inicio de todo este embrollo. Tal vez él podría orientarme o aportar datos que unieran las piezas. Al llegar a su oficina, un lugar discreto en el centro de la ciudad, noté que no había nadie. El silencio en el pasillo se hacía interminable, así que lo llamé por teléfono. Michelle, no es buen momento, susurró con urgencia. Si de verdad necesitas respuestas, reúnete conmigo en el muelle 27 dentro de una hora. Ven solo. La llamada se cortó antes de que pudiera hacer más preguntas. Pese a lo extraño de la propuesta, no tenía mejor opción. Conduje hasta el muelle, donde las sombras de los contenedores se alzaban como gigantes dormidos. Estacioné el auto y me mantuve alerta, escudriñando cada rincón en busca de alguna presencia. 10 minutos después, divisé una silueta moviéndose con cautela. Era mi abogado. Se acercó a mí con el rostro demacrado y una preocupación palpable. Gracias por venir, musitó mirando en todas direcciones. Descubrí algo que podría interesarte, pero no sé cuánto tiempo más podré ayudarte. Sacó un sobre y me lo entregó con mano temblorosa. Al abrirlo, encontré documentos bancarios que mostraban transferencias millonarias hacia una fundación desconocida. Entre los nombres, resaltaba uno que no reconocía: Alexander Crow. ¿Quién es este sujeto?, inquirí, sintiendo un hormigueo de angustia en la nuca. Eso es lo que debes averiguar. Tragó saliva y dio un paso atrás. Pero ten cuidado, esta gente no se detiene ante nada. Un ruido procedente de los contenedores nos hizo voltear. Era como si alguien se acercara. El abogado empalideció. Nos encontraron. Tienes que irte. No me iré sin respuestas, repliqué, pero él me empujó un pequeño llavero. Ve al depósito 36B. Ahí hay algo que te ayudará a entender. De pronto, un estruendo cortó el aire. Un disparo. El abogado se desplomó, con la mano intentando aferrarse a mi brazo. Pude ver el terror en sus ojos. ¡No!, exclamé, agachándome para auxiliarlo mientras sus fuerzas se desvanecían. ¡Resiste! ¡Corre!, murmuró, en un último suspiro. El eco de pasos acelerados en la penumbra me indicó que debía huir de inmediato. Con el llavero temblando en mi mano, corrí hacia mi auto, cargando con un peso en el pecho que no se comparaba con nada que hubiera sentido antes. Ya no era solo un asunto de acusaciones falsas o fotos intrusivas. Aquello se había convertido en un juego peligroso, con jugadores invisibles y piezas que apenas comenzaba a descubrir. Mientras me alejaba, con la mente desbocada, solo tenía una cosa clara. Había entrado en el territorio de un enemigo mucho más grande y letal de lo que jamás imaginé. El estruendo de pasos apresurados me sacó de mi aturdimiento y reaccioné por puro instinto. Sin pensar en otra opción, corrí entre los contenedores, zigzagueando para ser un blanco difícil. Un nuevo disparo resonó a mi lado, cortando el aire y acelerando mis latidos. Llegué a mi auto y arranqué con tanta urgencia que las llantas chirriaron al rozar el pavimento. Mientras me alejaba del muelle, mi corazón parecía a punto de romperme el pecho. Aún sostenía con fuerza la llave que el abogado me había entregado. El recuerdo de su última advertencia me retumbaba en la cabeza. Depósito 36B. Si él dio la vida por proteger ese secreto, significaba que debía ser algo de una importancia crucial. Conduje hasta las afueras de la ciudad, donde se ubicaba un viejo almacén que parecía abandonado. Bajo la luz parpadeante de una solitaria lámpara,
cámara, avancé con cautela y usé la llave para abrir la puerta metálica que conducía al interior. Un hedor a polvo y humedad me golpeó de inmediato. Las estanterías oxidadas y las cajas apiladas formaban un laberinto. Busqué la sección marcada con el número 36B. Al encontrarla, abrí una caja grande y hallé una carpeta gruesa y una vieja grabadora de casete. Sentí que la cabeza me daba vueltas, pues aquello prometía información vital. Decidí marcharme cuanto antes, pero justo al llegar a mi auto vi que alguien bloqueaba mi camino. Un hombre alto con traje oscuro y un gesto tan frío como intimidante. Señor Michel, dijo en un tono pausado, parece que ha estado husmeando donde no debe. Antes de que pudiera huir, otros dos individuos surgieron de la penumbra y me sujetaron de los brazos. Intenté defenderme, pero uno de ellos me golpeó en el torso, dejándome sin aire. Será mejor que coopere, advirtió el del traje. Si no, esto se pondrá muy feo para usted. Me forzaron a subir a una furgoneta. El interior olía a metal viejo y la vibración del motor me zarandeaba mientras intentaba recuperar la respiración. Tenía las muñecas amarradas con bridas de plástico, que se clavaban en mi piel cada vez que intentaba moverme. Los hombres hablaban en voz baja, pero no lograba entenderlos. Aún así, no dejé de pensar en la carpeta y la grabadora. Eso era lo único que me importaba ahora, descubrir su contenido y entender por qué alguien llegaría tan lejos para ocultarlo. De repente, la furgoneta se detuvo y uno de los hombres me miró con diversión maliciosa. Llegamos, anunció, mientras abría la puerta trasera y me jalaba con brusquedad. La noche era fría y oscura. Me encontré en un almacén deteriorado, de esos que se ven en zonas industriales, donde nadie se atreve a deambular a altas horas de la madrugada. Me obligaron a arrodillarme en el piso de concreto. Fue entonces cuando lo vi. Alexander Crowe, el nombre que aparecía en los papeles que había revisado. Era un hombre alto, de porte elegante, con una seguridad inquietante en la mirada. Señor Michel, saludó con una sonrisa helada. Ha llegado mucho más lejos de lo que anticipaba. No pude responder. Aún luchaba por recuperar el aliento mientras intentaba asimilar la situación. Usted encontró información que no le concierne, prosiguió con voz suave. Documentos, transferencias, todo indica que ahora tiene algo que me pertenece. Crowe se inclinó para mirarme de cerca, como si yo fuera un simple peón en su tablero. Dígame, ¿qué vio exactamente? Tragué saliva. No valía la pena fingir ignorancia. Papeles con cifras millonarias, tu nombre vinculado a una red de pagos, no sé qué trama, pero es grande. Con aparente calma, Crowe encendió un cigarrillo. Digamos que mi organización opera discretamente desde hace años. Inversiones, favores, algunos cooperan por voluntad, otros desaparecen si se interponen en nuestro camino, pero usted hizo una pausa para soltar el humo. Usted insiste en seguir buscando. En ese instante, uno de sus secuaces se acercó con un arma en la mano, mirándome con evidente desprecio. Sentí una punzada de terror. Podía adivinar que no titubearían en usarla si eso garantizaba su silencio. Aún así, reuní el valor para mentir. No soy tan ingenuo, solté con voz forzada. Esas copias no las guardé solo para mí. Si algo me ocurre, todo se hará público. La sonrisa de Crowe vaciló un segundo. En su mirada percibí la duda de quien decide si mi amenaza era real o un farol. Ese atisbo de vacilación me bastó. Reaccioné impulsado por el pánico. Me arrojé contra el tipo que sostenía el arma, golpeándole el brazo para que soltara la pistola, la cual rodó por el piso. Me lancé tras ella, sintiendo cómo la adrenalina rebasaba cualquier señal de dolor. Al tomar el arma, los matones se abalanzaron sobre mí. No pensé, disparé 2 veces intentando contenerlos. Escuché gritos y movimientos caóticos. Crowe me observaba con ojos entrecerrados y una calma tensa. No cometa un error, Michel, advirtió, aunque su voz denotaba cierta preocupación. No tiene idea de a quién se enfrenta. Tal vez no, respondí apuntándole con la mano temblorosa. Pero estoy dispuesto a descubrirlo. Durante unos segundos, el silencio reinó. Entonces, comenzaron a escucharse sirenas a la distancia, y el lugar se llenó de destellos rojos y azules que proyectaban sombras en las paredes. La policía estaba allí. Crowe apenas arqueó una ceja con altivez. Parece que su tiempo se acaba, musitó. Antes de que pudiera protegerme, uno de los hombres de Crowe logró golpearme por la espalda. La pistola cayó lejos de mi alcance, y yo terminé desorientado en el suelo. Entre gritos y pasos acelerados, sentí que alguien me sujetaba. ¡Quieto! ¡Queda detenido!, bramó una voz autoritaria. Con la visión nublada, alcé la mirada para comprobar lo peor. Los agentes rodeaban el lugar, pero parecían estar del lado de Crowe. Vi como uno de ellos intercambiaba un gesto de complicidad con él. «Llévenselo», ordenó Crowe con un ademán despreocupado. Intenté protestar, explicar la situación, pero fue inútil. Me arrastraron fuera y me metieron en la patrulla. Mientras Crowe permanecía de pie, observando impasible, había un aire de triunfo en su rostro, como si todo se tratase de una simple partida de ajedrez en la que acaba de dar jaque mate. El auto arrancó, y mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventanilla, comprendí que mi panorama era terrible. Quizá no había escapatoria inmediata, pero si algo me mantenía con esperanza era la idea de que, en algún rincón, seguían estando la carpeta y la grabadora, con las respuestas que podrían cambiarlo todo.